En el silencio del alba, sumida en un sueño profundo, una sensación rara en la zona baja me dejó sin aire de golpe. Justo cuando algo voluminoso se coló con rudeza, mi cuerpo se contrajo por el susto, aunque ya no había vuelta atrás. Mis labios vibraban, pero me quedé muda, incapaz de soltar ni un susurro, mientras una presencia imponente me rodeaba al momento, casi ahogándome del todo. Este relato es un drama de la madrugada que cruzó todos los límites. Los ecos de esa velada se clavaron en lo hondo de mi alma como pedazos sueltos, una verdad cruda que no logro eliminar ni pasar por alto. El suceso que arrancó en las sombras alteró por completo mi existencia. Me hallaba en un reposo sereno en mi hogar. Al caer la tarde, el teléfono vibró y la pantalla revelaba el nombre de mi querida hija, Sofía. Se trataba de una charla habitual en un día normal, pero ese intercambio marcó el inicio de la tiniebla más negra en mi trayectoria. Al descolgar, capté la voz de Sofía acelerada y teñida de remordimiento. Mamá, debo marcharme unos días con mis amigos de la uni y Javier va a llegar tarde por una comida de trabajo. ¿Podrías echarle un ojo al peque un rato? Noté un nerviosismo atípico en su entonación. Me acomodé mejor en el asiento y repliqué, ¿sales esta noche? Y el peque, ¿qué? ¿Qué mosca te ha picado de improviso? Mi hija lo aclaró con tiento. Sí, es un plan imprevisto, y como Javi estará en la cena hasta altas horas, basta con que pases y lo vigiles un poquito. Regreso mañana al mediodía. Ayúdame solo con esta jornada, te lo ruego. Su voz rezumaba una petición evidente. Me lo pensé un segundo. Era avanzada la hora, y el favor tan inesperado de Sofía me pesaba. Aún así, la idea de velar por mi nieto adorado me tocó el corazón. Después de una breve pausa, accedí. Vale, salgo para allá ya. Tranquila, ve con precaución. Me enfundé el abrigo y cogí un taxi rumbo al apartamento de mi hija. El interior del vehículo helaba y las luces urbanas se emborronaban en la negrura. El portero se abrió y Sofía me dio la bienvenida con una expresión entre culpa y gratitud. En un ángulo del living, una cunita mullida albergaba al bebé, que se remozaba perezosamente bajo la sábana, soltando gorgoritos suaves y diminutos. Esa imagen de sosiego borró de un plumazo mis inquietudes. Mil gracias, mamá. Perdona por soltarte esto de sopetón. Es solo por esta noche. Te he preparado el bibe y los pañales. Avísame si surge algo, murmuró mi hija a toda prisa mientras agarraba su maletín. Acuné al bebé y le aseguré con serenidad. No pasa nada. Yo me encargo de él a la perfección. Tú vete sin riesgos. Sofía me lo agradeció repetidas veces antes de cruzar el umbral. Su silueta se desvaneció. La puerta se selló y el piso quedó en calma absoluta. Solo quedamos el bebé y yo. Una inquietud rara empezó a impregnar ese silencio. Una vez que le di el biberón a Leo, le cambié el pañal con agua calentita y lo acomodé con mimo en la minicuna. El peque comenzó a respirar de forma pausada en el Moisés, colocado en un extremo del dormitorio principal. En muda concentración lo tapé, apagué las luces del cuarto y mantuve solo una lamparita de noche por si el chiquitín despertaba. Dejé el acceso semiabierto para captar el más leve rumor del bebé. En la cómoda de al lado dispuse la fórmula láctea, agua templada y un buen surtido de pañales extra, por si las moscas. Con las tareas listas, me enfundé el camisón y me tumbé en la cama matrimonial, notando cómo el agotamiento acumulado del día me invadía como un torrente. El aliento leve del bebé, que llegaba desde la cunita, se coló en mis oídos y me arrulló hacia el abismo del descanso como una melodía suave. Al sintonizar mi aliento con ese ritmo apacible, mis ojos se fueron cerrando poco a poco. De ese modo me hundí en un letargo intenso en el lecho principal. Pero ese reposo no iba a ser en absoluto plácido. En pleno sueño hondo,
Un crujido leve y ominoso surgió de algún sitio. Era el chasquido apagado de la puerta principal al abrirse y cerrarse. Ese estrépito quebró la paz nocturna y se coló en mi mente semiconsciente. Procuré entreabrir los ojos, pero mi ser entero pesaba como plomo, oprimido e inerte, como si me hallara atrapada en un cenagal espeso. Mi forma solo podía agitarse contra mi deseo. Lo que oí a continuación, aún medio adormilada, fueron pisadas. Percibí con nitidez el rumor de un zapato firme, a un tiempo conocido y ajeno, que avanzaba del recibidor al comedor. Esas pisadas martillearon en mi torso como un redoble. No obstante, mi figura, lastrada por el cansancio, permanecía sumergida y densa, como en un trance. Solo atinaba a registrar esta escena desconcertante desde el colchón mediante los sentidos. Poco más tarde, del cuarto de baño, llegó el rumor del líquido, el grifo al girar y detenerse, el impacto de la regadera contra las baldosas. Los sonidos me llegaban apagados a los oídos, mientras mi cabeza permanecía embotada. Por un segundo, crucé por la mente. Seguro que es Javier regresando. Creí que llegaba tarde de su cena, igual que había mencionado mi hija, aunque mis párpados se resistían a levantarse. Me sentía como alguien atrapado en las profundidades del mar. Oía cada ruido con claridad, pero mi cuerpo ignoraba mis órdenes. Se trataba de una situación inquietante en la que la mente permanecía alerta, pero el cuerpo en letargo. El rumor del agua cesó y los pasos volvieron a aproximarse. Ahora la percepción era precisa. Se dirigían directamente al dormitorio principal. Los pasos se hicieron más cercanos y, aún en ese estado de sueño, supe que alguien entraba a mi lado. La presencia se manifestaba con mayor nitidez en la penumbra. Aún así, mi cuerpo continuaba inmovilizado sobre el colchón. Solo lograba respirar de forma superficial y sumergirme más en el sueño. Mi instinto captó el riesgo, pero el cuerpo no obedeció la alarma. El colchón se deprimió con fuerza y noté un peso que se acomodaba junto a mí. Su respiración se acercó y mis ojos entreabiertos se abrieron de par en par. En ese preciso instante, una mano se abrió camino de golpe hacia abajo y al momento, algo rígido y ardiente penetró con profundidad en mí. Mi cuerpo se contrajo por la sorpresa, pero no brotó ni un solo gemido de mi boca. Un intenso hedor a licor invadió mis fosas nasales. Ahí lo entendí todo. Era Javier. Venía ebrio y me había tomado por su mujer, Sofía. No, esto no puede seguir. Debe detenerse. Lancé gritos desesperados en mi interior, pero mi cuerpo ya se hallaba sometido por completo y sus embestidas violentas no paraban. Mi torso se convulsionaba con furia, costándome respirar. El terror, la desorientación y sentimientos indescifrables se arremolinaron en mi ser, justo cuando ese elemento tieso se hundió hasta el fondo de mi interior. Me estremecí de pies a cabeza y apreté con fuerza las sábanas. Abrí los ojos de manera exagerada por el estupor, pero ya no había tiempo para oponer resistencia. El cuerpo de Javier se desplomó sobre el mío con rudeza y su aliento, cargado de alcohol, brotó caliente junto a mi cara. No debe continuar. Repetí cientos de veces en silencio, pero mis labios solo vibraban y no emitían voz. Él estaba convencido de que estrechaba a su esposa entre los brazos. Sus acciones eran de una invasión honda y segura, sin rastro de vacilación. Esa convicción ciega me sumió en una mayor angustia. Con cada impulso de sus caderas, mi cuerpo se desplazaba hacia atrás sin control. Yo me agitaba como una frágil embarcación en plena tempestad. Aferré con todas mis fuerzas los bordes de la sábana, mientras un zumbido me taladraba el cráneo y mi pecho latía con más ímpetu. El pulso me martilleaba como si fuera a reventar y cada fibra de mi ser parecía clamar. Rodeada de incredulidad, pánico y un aliento ahogado, agoté por completo mis fuerzas para luchar.
En ese instante, no era más que un ser inerte y vivo al mismo tiempo. Sus embates, toscos y acelerados por la intoxicación, seguían sin tregua. Mis piernas temblaban y mis uñas se incrustaban en la tela, pero mi cuerpo ya se mecía siguiendo su cadencia. Cuanto más procuraba cerrar los ojos, más intensas se volvían las percepciones y más me arrastraban ellas. Cada vez que Javier se abatía sobre mí, el aire se atascaba en mi garganta y solo escapaban leves quejidos. Esos quejidos anhelaban transformarse en alaridos, pero la voz no salía. Me mordí el labio inferior y reprimí el ruido, aunque el golpe que reverberaba en mi tórax y abdomen resultaba imparable. Ese impacto trascendía el mero sufrimiento corporal. Era como un desgarro del espíritu. Ignoro cuánto duró aquello. Fueron momentos que se extendieron como una eternidad. Alientos entrecortados, perlas de sudor, un aplastante peso encima, y yo me sentía cada vez más vulnerable. Mi determinación se fragmentó, pero en lo más hondo de mi ser, un calor desconocido empezó a elevarse poco a poco. Ese calor representaba una pulsión elemental que ni yo misma comprendía, brotando entre la vergüenza y el desconcierto. Volteé el rostro y presioné mi mejilla contra la almohada, tapándome la boca con las dos manos para sofocar cualquier ruido y aplacar el temblor. Sin embargo, al cabo el cuerpo actuó por puro reflejo, estremeciéndose. Mi mente se oponía, pero la carne tomó su propio rumbo. Javier arremetió con mayor vehemencia, con más aspereza. Su cara, enrojecida por el alcohol, parecía arder, y su exhalación se volvía aún más abrasadora. Cerré los párpados e intenté soportar, pero cuanto más lo hacía, mayor era la convulsión de mi cuerpo. Mi corazón galopaba desbocado, y al fin, una oleada colosal que escapaba a mi dominio me arrasó por completo. Esa oleada se asemejaba a un maremoto que me engulló. Con la palma cubriéndome los labios, mi figura se sacudió con violencia y me dejé llevar por esa corriente. Me sumergí en un remolino inmenso de éxtasis y remordimiento. En el instante en que el cuerpo de Javier se inmovilizó, creí que esa horrenda vigilia había concluido. Su cuerpo ardiente se dejó caer sobre mi espalda y su aliento entrecortado retumbaba con fuerza cerca de mi oreja. Me mantuve inmóvil, agotada, reteniendo la respiración y apretando los párpados con intensidad. Anhelaba con vehemencia que no se moviera más y que se sumiera en un sueño reparador, pero la tranquilidad duró poco. De forma implacable, mi anhelo fue ignorado. Justo cuando la mano de Javier se aferró de nuevo a mi cadera, su peso me aplastó con mayor fuerza una vez más. El ardor que aparentaba haberse aplacado no había desaparecido. Seguía firme y erecto. Volvió a penetrarme. Me contraje por el sobresalto, aunque la zona baja se abría de nuevo con pesadez. Me ahogaba, y mis dedos se clavaron con más vigor en las sábanas. En mi cabeza, un grito constante exigía que parara, pero mi cuerpo vibraba y respondía por puro instinto. Esto no es correcto. Esto está totalmente mal. ¿Pero por qué? En pleno desconcierto, noté cómo mi propio cuerpo me traicionaba. Algo que había mantenido a raya explotó y me devoraba con creciente intensidad. Parecía que un anhelo oculto había roto sus cadenas y fluía libremente. De pronto, el rostro de mi esposo surgió en mi mente, junto con los recuerdos de nuestra existencia compartida, las noches de antaño. Sin embargo, aquello no resultaba tan abrumador. Lo que ahora me invadía era mucho más voluminoso y rígido. La carga y la intensidad superaban con creces lo que recordaba. Era totalmente distinto al de mi marido. Me aterroricé con ese pensamiento propio. Esa noción me sumergió en una culpa y un desorden aún mayores. Aún así, la realidad irrefutable era que mi cuerpo se enardecía y se mojaba cada vez con más profusión. La parte inferior,
ya goteaba en exceso. Ante esa oleada que surgía como un torrente, me cubrí la boca con las dos manos, pero un quejido ahogado se filtró entre mis dedos y mi torso se convulsionó con furia. Javier, con expresión ebria, no articuló palabra, solo se abandonó al impulso, embistiendo con mayor brutalidad y hondura, mientras yo me hallaba atrapada en un remolino de terror y deleite entrelazados. Mi visión se empañó. Esto es equivocado. ¿Pero por qué? ¿Por qué no logro detenerme? ¿Por qué no puedo huir de esta pesadilla? Mi mente bullía de rechazos, pero mi cuerpo había cedido por completo cualquier oposición. El sudor que resbalaba por mi cintura, el hombro aprisionado, el hálito cálido que me rozaba el oído. Todo me arrastraba hacia un arrebato más intenso. Al fin, mi cuerpo se estremeció de pies a cabeza y llegué al orgasmo. Una oleada caudalosa irrumpió en la zona baja y mi figura se agitó como si se partiera. Sofocé un sollozo similar a un lamento y estrujé las sábanas con los dedos en un espasmo aún más feroz. En ese momento lo comprendí. Ya no tenía dominio sobre mí misma. Derruida entre el remordimiento y el éxtasis, me sentí caer en un abismo sin fin. El cuerpo de Javier se inmovilizó al cabo, desplomándose con pesadez sobre el mío. Su aliento jadeante retumbó junto a mi oreja durante un rato antes de transformarse en el rumor de un sueño profundo. Ahora su respiración sonaba serena. Me quedé tendida en la cama, extenuada, incapaz de calmar mi respiración errática por un buen lapso. La estancia aún conservaba su calor corporal y el hedor a licor, y todo aquello me revolvía las entrañas. Mi piel chorreaba sudor, y abajo continuaba vibrando con el residuo húmedo del clímax. Mi pulso no cesaba de acelerarse, y mi cabeza era un torbellino de desorden. Me tapé la cara con las palmas. ¿Cómo ha podido ocurrirme esto? ¿Cómo ha sido posible? Me censuré sin piedad, pero el suceso era ya irrevocable. Lo más lacerante era que el placer abrasador experimentado en ese instante perduraba en las profundidades de mi ser, un fuego que jamás había conocido ni con mi esposo. El impulso reprimido había estallado como una conflagración. Deseaba borrarlo todo, pero simultáneamente el recuerdo nítido me acosaba. Temblando, me incorporé. Javier dormía a pierna suelta. Su semblante era tranquilo, como si nada hubiera sucedido. Me escabullí en silencio de la cama y me encaminé hacia la salita. Apenas soportando mis extremidades vacilantes, me arropé con una manta y me acurruqué en un ángulo. Por favor, que el alcohol le haga olvidar todo, que esto sea solo un mal sueño, murmuré como una súplica. No obstante, mi corazón martilleaba con frenesí y mi mente se revolvía sin tregua, entreverando culpa y apetito. Esta velada me derrumbó. Todo en mí se había desequilibrado. Cerré los ojos en la penumbra, con pavor al amanecer. El mutismo de esa noche daba la impresión de ser eterno. Aquí concluye el relato de esta jornada. La suegra y el yerno que traspasaron un límite prohibido por un arrebato de desorientación y la influencia del alcohol, mientras ella velaba por el niño. Su alma, que se agitó sin remedio. ¿Cómo evolucionará a partir de ahora? ¿Qué enseñanza extraerá ella de esta vorágine de sentimientos tan intrincados? ¿Qué harías tú? ¿Lo habrías atajado de inmediato con determinación? ¿O te habrías sumergido aún más en el desbarajuste sentimental imprevisto? Esta relación, todo arrancó con un tabú infractor. Resulta complicado anticipar su desenlace. A lo mejor todos somos entidades delicadas, propensas a impulsos imprevistos. Compartid vuestras opiniones en los comentarios. Atended a la interrogante que esta narración os lanza. Tu experiencia personal también cuenta mucho. Mil gracias por seguir hasta el último segundo. Me gustaría difundir el mensaje de intensa meditación que nos regala esta historia. Vuestros follows y likes
me infunden un gran ánimo. Preparad más relatos en camino. M.